Vale, pues ayer fui a ver Wakanda Forever, la nueva película de Black Panther. Y bueno, voy a hacer primero un vídeo sin spoilers, un poco comentando muy por encima, y luego ya haré uno o dos vídeos con spoilers contando un poco cosas de la película. Pero en general, bueno, lo primero, es una película larga. Son 2 horas y media, 2 horas 40, no sé, más o menos. O sea que es larguita. Y es cierto que tiene muchas cosas que contar. Tiene que contar cosas de los wakandianos, tiene que contar cosas de Shuri, de Riri Williams, de Namor y los atlantes, porque claro, aquí no son atlantes, con todo el tema de los derechos, como no los derechos, no, el tema de no pisarse con Aquaman, pues los han llamado teotihuacanes o algo así, no sé, bueno, una cosa, como son ellos de descendencia mexicana o colombiana, el caso es que, bueno, tiene un nombre de por allí, teotihuacanes, bueno, no lo sé. En cualquier caso, tienen que contar todo eso. Son varias cosas que tienen que contar. Aparte de que toda la película, además, es una especie de homenaje a Chadwick Boseman. Al principio hay una especie de despedida, al final también hay alguna cosilla. Vas a llorar, o sea, se llora en esta película porque tiene sus momentos muy emotivos. Pero a mí me gustó, ¿vale? Como resumen, a mí la película me ha gustado bastante, me ha parecido entretenida, tiene sus momentos de acción, tiene sus momentos de pausa. Es una película con muchos personajes. En ningún momento te pones a pensar si son hombres o mujeres. Es verdad que al final la mayoría de personajes importantes son mujeres, más allá de Baku y de Namor, porque tenemos a Riri, a Okoye, a Nakia, a Shuri evidentemente, a la Reina Ramonda, a un montón de personajes femeninos. Y bueno, no es una cosa que diga, o sea, no está nada forzado. El tema está en que se han ido muriendo los masculinos, es que tampoco se puede hacer mucho más. Y ya vimos que en Wakanda, por ejemplo, pues las guerreras son las mujeres, etcétera. En cualquier caso, la película, como resumen, me ha parecido correcta, me ha parecido entretenida, me ha gustado bastante, o sea, no correcta en plan de 5 o 6, sino de 7 y medio, 8 o incluso 8 y medio, según en qué momento. Y lo dicho, hay escenas que a lo mejor podrían haber sido un poquito más cortas, y a lo mejor es una película que a lo mejor en 2 horas, 2 horas 10, que te cuentan prácticamente lo mismo y no se te alarga tanto. Pero tampoco ha habido escenas que yo recuerde que dijese esto se me está haciendo pesado. O sea, es verdad que como hay tantas cosas que contar, hay muchas escenas, pero ninguna se va de madre, por así decir. Entonces, no sé, contento. O sea, como cierre de la fase 4, pues le pasa como a muchas películas de esta fase 4, que son películas que cuentan su propia historia, pero que no amplían mucho el UCM, que me imagino que luego en un futuro todo esto se irá juntando, lo que nos está haciendo es presentar personajes para el futuro del UCM, pero que no es una película que, yo que sé, que nos vaya a introducir a futuros eventos del UCM, pero es correcta, es muy divertida y no sé, a mí me gustó mucho y yo la recomiendo bastante. Y ahora ya con spoilers, quiero hacer como 2 partes, primero una parte hablando un poco de los personajes de la película y luego otra hablando de lo que es un poco así la trama de la película. Entonces, en cuanto a personajes, pues por un lado tenemos a los buenos, tenemos a Shuri, que es un poco la protagonista en esta película, al final es la que hereda el manto de Black Panther, de hecho es la que se convierte en Black Panther muy al final de la película, o sea, apenas hay Black Panther en la peli, pero es que esta peli se llama Wakanda Forever, definitivamente. Tenemos a Riri Williams, que es esta Iron Heart, que a mí en los cómics me gusta bastante, y a mí me ha gustado como lo han hecho aquí. Es verdad que no la pueden vincular a Tony Stark, entonces la han vinculado a Shuri. Luego la Reina Ramonda mola mucho, Okoye y Nakia, que son personajes, pues hombre, que estaban bien. A mí en esta película me han gustado incluso más, o sea, Okoye me parece muy divertida, el choque que tiene con Shuri. Nakia pues está muy bien, aunque no salga muchísimo. Baku, por ejemplo, pues es un personaje que ha ganado peso y, oye, me gusta mucho lo que hace. Y luego tenemos a los villanos, tenemos a Namor, que tiene a los atlantes, que no son atlantes, como hemos dicho antes, entre los que destacan pues eso, Namora y Atuma, que está aquí detrás, que es... son personajes de los cómics, lo que pasa es que, claro, como yo de Namor no conozco mucho, pues no los conozco. Atuma no sé si era un villano o cómo era la cosa. En cualquier caso, el diseño no está mal, los personajes así azules, como ya comenté, bien. Y luego, el tema de que hayan cambiado tanto a Namor, como yo no lo conozco mucho, pues no me afecta. Es verdad que a lo mejor habrá gente por ahí que diga, Dios mío, esto es horrible, han hecho con el lore, bla, 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 no sé. A mí no me parece mal. Han cogido y en vez de... O sea, no pueden hacerlo como una especie de reino subacuático en la que él es el más poderoso y es como el rey, porque al final es que es Aquaman casi tal cual, y entonces han querido darle un origen un poco diferente para que no se pise con Aquaman, y lo han hecho pues un poco con toda la cultura mesoamericana.
no me acuerdo muy bien, el del dios, el dios serpiente emplumado, creo que estaba por ahí, Teotihuacán, algo así, bueno, no sé muy bien cómo va la cosa. Y él en el fondo es un mutante. No sé si un mutante como los X-Men y demás que van a venir, o si simplemente es una mutación porque nace de una madre que, cuando se queda embarazada es humana y cuando le da luz, bueno, cuando él nace, es de esta especie de raza atlante o como lo queramos llamar. Entonces, bueno, es diferente. Luego Martin Freeman, me encanta. Martin Freeman siempre me gusta y en estas películas es muy divertido. Vuelve a aparecer Alegra Valentina de la Fontaine, ¿cómo se llame? Bueno, muy gracioso el personaje. O sea, había leído por ahí que esta película era más seria. Tiene mucho humor, o sea, tiene bastante humor. A lo mejor no tanto como una película de Waititi, pero tiene bastante humor. Y no sé, o sea, me ha parecido que está muy bien, los personajes me han gustado. Y la evolución de Shuri. Claro, a mi mujer, por ejemplo, no le gusta que Shuri sea un poquito malanta hasta cierto punto, porque Chal era tan buena y tal y cual. Y aquí ella pues ha perdido a su padre, ha perdido a su hermano, se siente culpable, ha perdido a su madre en parte de la película. Entonces al final se vuelve vengativa, pero también es lógico. Y lo más importante, al final de la película se redime. Y eso es lo que a mí me ha gustado. Y seguimos ahora con la trama de la película con spoilers. Comentar que lo primero es un gran homenaje a Chadwick Boseman al principio de la película, las letras de Marvel en silencio, imágenes suyas. Al final de la película, con la parte en la que nace, vemos a ese hijo que tenía con Nakia, que es una cosa que también, pues, tanto al principio como al final sueltas lagrimilla, porque sí, porque es así. Y luego, pues como Wakanda se ha abierto hasta cierto punto al mundo, el mundo quiere ir a por el Vibranium. Y entonces la reina Ramonda se impone y, bueno, aparte de haber perdido a su hijo hace poco, porque aquí lo justifican con una enfermedad de la que no dicen nada más, pues ahora resulta que todas las potencias mundiales quieren ese Vibranium. Y bueno, hay una escena en la que unos franceses intentan robarlo y tal. Y entonces resulta que también hay otra civilización que tiene Vibranium en el océano, que son estos Namor y sus secuaces, que pues bueno, son atacados, entre comillas, por unos buscadores de Vibranium internacionales. En cualquier caso, ellos quieren ir a por el Vibranium, los namoritas estos quieren acabar con los humanos que quieren ir a por ellos porque los han descubierto. Esto es una civilización que nació hace mucho tiempo, pues ocultándose de los conquistadores españoles, porque los españoles somos los malos siempre. Y bueno, mientras tanto, pues los de wakandianos, que son un poco como lo mismo, pero en tierra, a los wakandianos le piden, entre comillas, ayuda. Les dicen que les consigan a la persona que ha diseñado la máquina para encontrar Vibranium, que no es otra que está Riri Williams, que lo ha hecho sin querer. Y bueno, típica cosa de película en la que una persona descubre algo súper importante casi por casualidad y la persiguen, que no tiene culpa de nada realmente. Luego el gobierno se aprovecha de lo que ha inventado y bueno, que ha pasado en muchas películas antes y seguirá pasando. En cualquier caso, Riri Williams me ha gustado mucho. Se va con los wakandianos, pero luego la secuestran a Namor y sus secuaces, se llevan a Shuri y a Riri. Y Shuri va poco a poco evolucionando, porque claro, no quiere abrirse, pero tampoco tal. Y sobre todo se siente siempre muy culpable por todo lo que le pasó a su hermano, porque no le pudo salvar cuando a lo mejor si hubiese enterado antes hubiese podido. Bueno, va sufriendo por dentro, luego muere Ramonda. Y al final, pues es claro, se frustra muchísimo y quiere ir a por Namor y por toda esta gente. Montan un plan para acabar con ellos, un enfrentamiento muy duro, y ahí es donde Shuri, que además había visto en visiones a Killmonger, pues decide al final perdonar la vida a Namor cuando parece que va a matarlo. Y esto pues nos lleva a que tenemos una Black Panther que no es a lo mejor tan noble y tan buena como T'Challa, pero que tampoco es mala como fue Killmonger. Y no sé, o sea, la trama, pues bien, me ha gustado. A Okoye la han desposeído de las Dora Milaje, entonces a partir de ahora va a ser una civil. Nakia tiene un hijo de T'Challa que veremos más adelante qué pasa con él. Parece que M'Baku va a ser el nuevo rey de Wakanda. Y bueno, Martin Freeman, pues como ha ayudado a los wakandianos, le quiere meter en la cárcel, entonces los wakandianos le rescatan. Y a todo esto acaban firmando una paz los wakandianos con Namor y su civilización. Entonces, digamos que se van a apoyar para evitar que vayan a por ellos. Entonces, bueno, esta es la trama de la peli, está muy bien. Y como conclusiones, pues qué decir, la película me ha gustado. No me parece una película en la que fuercen mucho que haya las mujeres en el poder, porque al final son las que hay, o sea, los que están en Wakanda y tal y cual. Los personajes femeninos han funcionado bien, los masculinos han funcionado bien, no ha habido ningún tipo de problema en ese sentido. El tema del color, pues tampoco, evidentemente, porque tenemos personajes africanos, tienen que ser negros, personajes latinos tienen que ser latinos, y luego Riri Williams siempre ha sido negra. No sé, o sea, es una película que en ese sentido bien, porque mucha gente, que si la agenda, que si no sé qué, que si no sé cuánto, pues no, los personajes son los que hay, tampoco hay mucho que podamos cambiar. Y luego en cuanto a la trama, pues está bien, es verdad que lo que he dicho, que podría haber sido un poquito más rápida y no hacerse tan larga, podría, pero también que tenemos muchas tramas que desarrollar. Shuri que evoluciona mucho, la reina Ramonda, Okoye que acaba fuera de la Dora Milaje,
pues Nakia que vuelve, M'Baku, Martin Freeman, todo lo de Namor y su civilización, pues al final son muchas cosas y la película pues tenía que ser larga, por narices. Entonces, bueno, pues ha sido larga porque necesitaba, pues, no digo que sea feminista ni nada de eso, porque es que es una película normal, o sea, de superhéroes en la que hay mucho más personaje femenino y mucho más personaje negro porque son los personajes que hay en esta trama, o sea, que es lo normal. Y no sé, me ha parecido una película muy correcta, muy entretenida, muy divertida, tiene bastante acción. Es verdad que a lo mejor para lo que dura le ha faltado una escena más de acción larga, pero bueno, tiene una como a mitad y otra hacia el final muy larga. Y no sé, o sea, yo estoy muy contento, la verdad. Me gusta un poco más que la primera, porque sí que es cierto que a mí Black Panther 1 tampoco es una película que me encante. Killmonger nunca me hizo mucha gracia. Chala, gustándome, pues siempre me gustó menos que Shuri. Entonces, bueno, en esta película estoy un poquito más dentro. Y tengo ganas de ver pues, a estos personajes en el futuro del UCM, aunque sí que es cierto que esta película, como ya he dicho, no es una película de estas que te amplía mucho el lore del UCM, porque no, porque va a contar su propia historia. Pero sí que te mete mucho personaje para que en un futuro en el UCM los tengamos ahí. Y en ese sentido, pues tengo ganas de verlos. Así que nada, una película muy recomendable, muy divertida y que nos cierra esta fase 4. Y bueno, empezaremos con Ant-Man el año que viene, me parece. Continuando con todo esto y a ver por dónde tiran. Pero bueno, la verdad es que yo creo que esta fase 4 es un poco de presentación de personajes. Hemos tenido Eternos, Shang-Chi, Moon Knight, Riri Williams, Miss Marvel, etc. Y de aquí a un futuro, pues entre las fases 5 y sobre todo las 6, todos esos personajes irán a por algo. ¿El qué? Pues supongo que Kang, esas Secret Wars y ya veremos lo que pasa.